En cada rincón de esta redonda tierra compartimos dosis de bendición junto al pastor Manuel López desde Santiago de Chile. Una porción de la palabra del Señor, saludable para tu cuerpo, para tu alma y tu espíritu. Visita nuestras redes sociales. Recuerde compartir estas dosis que bendecirán muchas vidas y así juntos predicamos la gran palabra del Señor. Te invita el pastor Manuel López desde Santiago de Chile. Qué bendición de verdad es poder compartir con ustedes estas dosis de bendición, dosis que están basadas en la Escritura, en la palabra del Señor. Y no es una palabra cliché que uso, ¿no es cierto?, para entrar en el mensaje o entrar a lo que voy a exponer, sino que de verdad es una tremenda honra que Dios me da poder compartir lo que es la palabra del Señor con cada uno de ustedes y responder a preguntas, a inquietudes que hay, preguntas que me hacen pastores, hermanos, amigos también que no conocen al Señor, siempre están inquietos, a pesar que también escuchan lo que es el mensaje que yo estoy compartiendo. Hay diferentes temas que uno puede tratar y trato de responder a esos diferentes temas a los cuales me consultan. Quien les habla es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile. Y hoy la dosis de bendición la tenemos como título: ¿en qué consiste el yugo desigual? Una pregunta que me hicieron unos amigos. Siempre hablan ustedes, me dijo, del yugo desigual. ¿Qué es lo que es? Me gustaría entender. Tengo alguna noción de lo que es. Y yo quisiera, en esta dosis, poder tratar de responder qué es lo que es el yugo desigual y a la vez también la importancia, ¿no es cierto?, dar a entender la importancia de no estar en este yugo desigual, ¿no? Quiero que leamos 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14. Dice mi Biblia: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este tema, en relación al yugo desigual, no solo habla de la parte matrimonial, que es ahí donde realmente profundiza, pero habla también de las diferentes relaciones que nosotros tenemos con las amistades, en los negocios, en diferentes áreas que a veces nosotros enfrentamos en nuestra vida. Cuando hablamos de yugo desigual, estamos hablando de un principio bíblico que nos dice que no es bueno unirse de manera íntima y permanente con personas que no comparten la misma fe ni los mismos valores espirituales. Veamos algunos puntos importantes en relación a esto. Veamos el origen en el término bíblico, lo que es el yugo desigual. Esta expresión viene de la Escritura, viene de la palabra del Señor. El yugo era una pieza de madera que unía a dos animales para arar. Ahora, si los animales eran diferentes en fuerza o en tamaño, el trabajo se iba a volver difícil y a la vez desordenado. En la vida hay personas con convicciones espirituales opuestas, y si es así, esta oposición caminarán en direcciones distintas, sí o sí lo harán, y si quisieran caminar unidas, tendrían este conflicto de no pensar de la misma forma. Este tema no solo se limita al matrimonio, como dije al principio, sino a otros temas, en negocio, en sociedades, ¿no es cierto? Si no hay una comunión, si no hay una unidad en lo que uno va a hacer, es mejor no hacerlo. Por eso digo que este tema no solo se limita al matrimonio, aunque se toma para dejar una muy buena enseñanza en relación a esto. Por ejemplo, se aplica a toda la relación profunda y comprometida. El matrimonio es el mayor ejemplo, es el ejemplo claro
de lo que nos enseña en relación a este tema. Por ejemplo, leemos en Amós capítulo 3, verso 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Un matrimonio sin acuerdo espiritual suele generar conflictos y muchos. Por ejemplo, en la fe, ¿no es cierto? En esta área será muy difícil vivir porque se provoca una lucha constante en los valores, ¿no? Otro ejemplo, en los valores, los principios bíblicos, ¿no es cierto? Sabemos que los principios bíblicos son íntegros y si estamos en yugo desigual, no vamos a poder tener esa comunión con la persona con la cual nos encontramos. También en la crianza de los hijos, estoy hablando en el matrimonio, ¿no? En la crianza de los hijos, uno querrá una cosa, ¿no es cierto? Y el padre querrá otra cosa, la madre querrá otra cosa, los dos tendrán una diferente manera de pensar. También en las prioridades de la vida. Muchos sufren, lamentablemente, en esta área, y son muchos los que sufren con este tema de tener la diversidad en el pensamiento. Por eso es importante entender no unirse en yugo desigual, y la Biblia lo aconseja para los matrimonios, para aquellos que están de novio caminando, que puedan tener una comunión real, un pensamiento, un mismo pensar, para no tener los conflictos y lamentar más adelante las consecuencias que a veces son muy, pero muy lamentables. Veamos por qué surgen estos problemas. ¿Cuál sería la diferencia entre un creyente y un incrédulo? Vamos a la Biblia. Ella nos hace una distinción espiritual muy clara. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, verso 12 nos dice, yo soy la luz del mundo. Y Efesios capítulo 5, verso 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Dios nos cambió. Dios nos transformó. Y es por eso que como cristianos se nos aconseja, ¿no es cierto?, es seleccionar nuestras amistades. No estamos hablando de hacer diferencia, porque podemos compartir con la gente del mundo, tener amigas que no son cristianos, pero entrar a compartir ya más en la intimidad, en la profundidad, se nos complicará muchísimo. Tenemos que entender que el yugo desigual ocurre cuando uno vive bajo la autoridad de Cristo. Eso tenemos que entender. Cuando uno vive bajo la autoridad de Cristo y el otro no reconoce tal autoridad. Esta advertencia viene del Antiguo Testamento. Dios advirtió a Israel sobre unirse con pueblos que no compartían su fe. Puede leer Deuteronomio capítulo 7, verso 3 y verso 4, donde dice, no os emparentarás con ellas, porque desviarán a tus hijos de en pos de mí. Este principio del cual estoy leyendo no era étnico, sino espiritual. La idolatría y los valores ajenos a Dios corrompían la fe y la destruían. Por eso las consecuencias del yugo desigual eran muy lamentables y Dios le aconsejaba a su pueblo que no lo hicieran, que no hicieran alianza, ¿no es cierto?, con personas que no compartían la misma fe. La Biblia muestra ejemplos claros de las consecuencias en relación a esto. Tenemos a Salomón en Primera de Reyes capítulo 11, versos 3 y 4. Dice que sus mujeres inclinaron sus corazones tras dioses ajenos. También hubieron conflictos espirituales y emociones. Por ejemplo, Santiago capítulo 1, verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios siempre ha buscado y busca la unidad espiritual. No solo emocional, sino la unidad espiritual donde podamos pensar lo mismo para no tener esos conflictos. ¿Cuánto más en los matrimonios? El diseño de Dios es la unidad completa. Por eso dice Eclesiastés capítulo 4, verso 12, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ese tercer doblez es Dios en la relación del matrimonio. Dios, esposo y esposa. La pregunta sería, ¿qué pasa si ya estoy en el yugo desigual?
La Biblia también muestra gracia y dirección frente a esta respuesta, porque tampoco podemos condenar y cortar todo, ¿no? La Biblia también nos muestra una gracia y dirección. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 7, verso 12 al 14. Si el incrédulo consiente en vivir con él, no lo abandone. ¿Por qué? Porque Dios no promueve el divorcio, sino pide testimonio del que ya es cristiano. ¿Qué quiero decir? Pide paciencia, pide amor y mucha oración, que es importante porque es lo que puede cambiar a la persona con la cual usted se casó y no comparte sus principios. Será muy difícil. Sí, será difícil, no le voy a decir que va a ser fácil, pero Dios puede hacer algo. Ahora, si no sucediera, porque ya los casos ya han pasado a otro nivel, a un nivel muy complicado, a un nivel muy difícil, ya ahí habría que estudiar el caso y ver qué hacer. Pero siempre, crea, si usted es cristiana o es cristiano, siempre hay una respuesta de parte de Dios. No sé si me entiende lo que quiero responder a la pregunta que me han hecho, no solamente en mi país, sino otros amigos en diferentes lugares donde me escuchan. Quiero ir concluyendo con esta breve dosis, respondiendo a la pregunta, ¿qué es el yugo desigual? Solo decir algo más en esta conclusión. Y creo que es muy importante. Si aún no te has unido en matrimonio y la persona que está contigo no es cristiana, tienes que tener una muy buena charla con él o con ella. Hablar del tema. Considerar esto y muy bien. Si no hubiese una claridad en la decisión, mi consejo como pastor es esperar un tiempo. Hay personas que han dicho, si no, no importa, yo lo amo y sé que Dios lo puede cambiar. Solo sé decirte, amado y amada, que este tema, para que vaya bien, son contados con los dedos. Perdóname que sea tan expresivo y tan fuerte en decirlo. Yo creo que Dios puede cambiar, pero es mejor que sea antes de unirte en matrimonio con la mujer o el hombre que te vas a casar. La Biblia es muy clara y obedecerla te evitará momentos muy lamentables y tristes. Mi consejo como pastor es que hables con un pastor que entienda este tema y te dé un consejo, pero no tomes decisiones que te llevarán a alejar aún de los que te aman. Sí, porque es complicado. Mi Biblia dice en Proverbios capítulo 13, verso 20, el que anda con sabios, sabio será. El yugo desigual, escúchame, el yugo desigual no es falto de amor, sino es falta de dirección espiritual compartida. Quiero que me escuches. El yugo desigual no es falto de amor, sino es falta de una dirección espiritual compartida. El amor sin fe compartida puede unir corazones, pero solo la fe común nos une en el camino. Sé que es un tema difícil, que podría responder en una forma muy amplia. Ahora, si tú quedaste con alguna duda, escríbeme y podemos conversar el tema o responder este tema, porque yo sé que algunos me van a hacer preguntas, porque es un tema muy amplio. Como dije, sé que es un tema muy difícil y no se aborda muchas veces, pero creo que es necesario abordarlo, porque hay muchos matrimonios hoy muy complicados que no hayan qué hacer, no hayan qué decisión tomar o cómo salir de la situación equivocada en la cual se encuentran. Hay muchos matrimonios en conflictos e incluso que están conviviendo porque lamentablemente se unieron en yugo desigual con la fe de que uno y el otro iba a cambiar y hasta el día de hoy no ha sido así. También pienso que Dios puede transformar
toda la relación, pero tiene que ser un trabajo pastoral. Solo es difícil, es complicado. Por eso te aconsejo, acércate a un pastor que tú sepas que tiene la madurez, el testimonio en su matrimonio y que te pueda dar una palabra y orientar para saber qué hacer en la situación. ¿Qué decía el título de esta dosis de bendición que te estoy compartiendo en respuesta a la pregunta? ¿En qué consiste el yugo desigual? Y nos tomábamos de 2 de Corintios capítulo 6, verso 14, donde sí nos aconseja que no es bueno estar en yugo desigual. Si lo estás, ora. Si eres el esposo que eres cristiano y tu esposa no, ora. Dale ejemplo, dale testimonio, aplica el amor. Si eres la esposa, haz lo mismo. Si la esposa está en yugo desigual, haz lo mismo con tu esposo. Y si todo esto pasa a una mayor situación problemática, a la violencia verbal o al maltrato, creo que ahí hay que detenerse, porque he escuchado testimonio que hay pastores que tristemente han dado un consejo mal, que le han dicho a la esposa que aguanten porque el Señor soportó mucho más, y eso no es correcto, porque Dios no te manda, ¿no es cierto?, a que el hombre te maltrate verbal, psicológicamente o te abofetee. No es correcto. Ese no es un consejo sabio. Por eso es importante que si estás en esta situación, si ya te casaste y estás en estos conflictos, acércate a un consejero espiritual, a un pastor, si es posible, con testimonio, para que te pueda ayudar a salir adelante. Porque Dios puede cambiar la relación, pero hay momentos que las situaciones pasan a temas mucho más fuertes, como dije, y ahí hay que tomar otras decisiones. Pero es importante que tengas un consejero espiritual sobre tu vida. Que Dios te bendiga, donde quiera que estés, en el país que estés, respondiendo a esta pregunta: no os unáis en yugo desigual. ¿Y qué significa? Espero haber respondido a esta pregunta, y si quedaste con alguna interrogante, solo escríbeme y estaré comunicándome contigo. Dios te bendiga. Te invito a que te suscribas a mi canal YouTube, donde tú entras con este enlace, dale a la campanita, comparte este link con otros y así estaremos juntos predicando lo que es la palabra del Señor. Una vez más, desde Chile, un amigo y pastor, Manuel López. En cada rincón de esta redonda tierra compartimos dosis de bendición junto al pastor Manuel López desde Santiago de Chile. Una porción de la palabra del Señor, saludable para tu cuerpo, para tu alma y tu espíritu. Visita nuestras redes sociales. Recuerde compartir estas dosis que bendecirán muchas vidas, y así juntos predicamos la gran palabra del Señor. Te invita el pastor Manuel López desde Santiago de Chile.